Hola amigos. El día de hoy vamos a hablarles sobre... Racionalismo. Y esto es... Racionalismo. No, pero, o sea, la introducción es... Ay. O sea, explíqueles qué es el racionalismo. Pero ¿y nuestros nombres? Bueno, yo comenzamos soy mal. Hugo Damián Pacheco de la Rosa. Estefanía Vélez Cuanalo. Y yo soy Esdras Semir Tapia Herrera. Y hoy sí les vamos a hablar ya... Del racionalismo. Y esto es... no es cierto, ya. ¿Qué ¿Qué es el racionalismo, Stephanie? Ok, primero, antes que eso, creo que es necesario dar como un recuento de las cosas. Ok, es verdad. El humano necesita y tiene esta tendencia a buscar un origen, un inicio, algo por qué es qué y por qué somos y por qué, porque siempre se está haciendo preguntas del por qué. Entonces, ya habíamos hablado de el empirismo, que hablaba de que nuestro origen era en la experiencia, y este racionalismo nace como una contrapostura a lo que vendría siendo el empirismo. Entonces, Porque los humanos nunca estamos conformes. Sí, Siempre no. queremos pelear. sí, claro. Entonces, Así está mi novia también. Siempre me lleva a la Relato. contraria. Nunca me... O sea... Es que es un podcast ya un poquito... Ya agarramos un poquito más de confianza. Entonces, hagan de cuenta que es como bien... O sea, estaba yo con una idea. Digamos, yo soy el empirismo. Estaba bien a gusto. Hey, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Y quiero ir con mis amigos tal día. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué te ¿por tienes qué que tienes ir? que ir? No, pues, Ajá. pues hagan de cuenta que el racionalismo y el empirismo sí se pelearon. O sea, Sí. que uno le dijo, no, pues no es lo que tú dices. No, No. diferente. como yo digo. Ujú. No es lo que tú piensas, es otra cosa. Bueno, ya vieron que me gusta mucho poner ejemplos de mi novia. Sí. Pero nada personal, no crean que así me trata. Bueno, sí, Sí por lo favor. trata así. Entonces, el empirismo, el racionalismo nos dice que las cosas provienen por medio de la razón. Entonces, ¿algún otro punto? Bueno, ahora sí. El empirismo pues comenzó diciéndonos de que, ok, ¿sabes qué? Pues tú tienes que experimentar las cosas, porque pues ya habíamos dicho en el podcast anterior que somos, por ejemplo, como una tabula rasa, ¿no? Algo así era. Tabla rasa. Tabla rasa. Tabla rasa, bueno, que somos una hoja en blanco. Ajá. ¿Quién lo decía? ¿Qué autor lo decía? Ajá. No recuerdo. John Locke. John Locke, ok. John Locke nos decía, ok, pues tú naces y ya naces así en blanco. Haz de cuenta que tú estás como para que te pinten o para que te escriban o... Depende de cómo sea tu realidad, tu entorno, pues tú vas a ir creciendo, o sea, va a ser la mentalidad que vas a tener. Y en cierta parte, pues ahorita no lo podemos contradecir, porque por ejemplo, si yo nazco digamos, Thomas Hobbes, que nació en guerra y nació en conflictos, etcétera, pues tuvo una manera de pensar diferente a la que, por ejemplo, tengo yo, que yo no nací en conflicto, por así decirlo. Pero, o sea, sí estamos en conflictos, pero no estamos en un conflicto tan grande como en el que estaba él. Estaba, Una guerra. sí, en una guerra prácticamente. Un ambiente bélico. Bueno, entonces él Ujú. dice, tú naces, estás en blanco y conforme vaya pasando la experiencia, pues te vas a ir acomodando a lo que vayas experimentando, ¿sabes? Vayas viviendo. Y pues mediante eso, es lo que dice el empirismo, mediante eso también, pues tú vas a poder ir relacionando tus experiencias con cosas que pueden pasarte en un futuro. O sea, creando hipótesis y esas hipótesis en teorías y así después, ¿no? Pero bueno, el caso es que el racionalismo llega y te dice, no es cierto. O sea, llegó y se lo puso a contradecir, como ya les había dicho antes. O sea, le dijo, no es cierto. O sea, sí ocupa la experiencia, pero hay dos conceptos. ¿Con quién los vimos? A priori y posteriori. A priori, posteriori. Con Kant, ¿no? Creo que sí era creo Kant. creo que sí. Bueno, hay dos conceptos. Sí, creo que sí era con Uno de Kant. ellos es a priori y otro es posteriori. A priori se refiere a que tenemos conocimientos antes de, es decir, como cuando vienes a la Que ya vienen impresos en nosotros. Sí, a la universidad, digamos. Vienes a la universidad y te ponen a hacer ejercicios con las tablas, a multiplicar. Ok, ese conocimiento ya lo tienes a priori, Ajá, desde la prepa, porque ya vienes con él, o sea, tú ya lo tienes antes de. Sí, Y posteriori es algo que aprendes Por después medio de de la cierto experiencia. evento, digamos. claro. Es decir, tú vienes aquí a la universidad y estudias una carrera y saliendo de la universidad tienes conocimiento posteriori, es decir, después de cierto Ajá. evento. Sí. O sea, yo no tengo antes de venir a la universidad una carrera,
¿Por qué? Ajá. Porque pues es algo que no conocía antes. Claro. Entonces es un ejemplo que a lo mejor les puede servir. Entonces, René Descartes, que es uno de los exponentes más grandes del racionalismo, nos dice, bueno, llegó y le dice a Thomas Hobbes, a todos estos, Los a John empiristas. Locke, a todos estos empiristas, le dice, ¿sabes qué? Pues sí, la experiencia es algo que necesitamos, pero no es algo de lo que dependamos conocimiento. completamente, sí, porque tenemos conocimiento a priori, es decir, que tenemos la razón. Él nos habla de que tenemos algo que nos hace pensar, pues, o sea, nos hace racionalizar las cosas. Y él pone un ejemplo, él pone como a Dios las matemáticas. Sí. ¿Lo quieres explicar todo esto? Dios. Pues básicamente nuestro origen. Dios es el que dice, no, pues Dice. el mundo se crea y se forma de esta manera. Entonces lo que dice Descartes es no. El mundo no se forma de esa manera. Sí, básicamente, Se forma por parte de la matemática. Parte de la sí, matemática. o sea, Dios lo representa como Un Dios perfecto. una persona omnipotente, omnipresente Una y persona divina. omni todo, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa. Adelante. Entonces, René Descartes dice, ¿sabes qué? Pues, si hay un Dios, las matemáticas son Dios. ¿Por qué? Porque las matemáticas están en todos lados, donde tú lo veas. Te explican lo que tú quieras. Exactamente. Él veía algo que se llamaba la filosofía matemática o la teoría del conocimiento de las matemáticas. Realmente no recuerdo cuál es su metafísica. sí, no recuerdo ¿No cuál era es su la concepto duda exacto. metódica? Sí, pero él estudiaba lo que era la filosofía matemática. Decían algo, Que él decía que, por ejemplo, para esta teoría dice que todo lo que hacemos lleva un cálculo. Es decir, Ajá. cuando tú estás manejando, por ejemplo, frenas antes de llegar a un carro. ¿Por qué? Porque ese es el cálculo de, ok, Ajá. tengo que frenar a esta distancia para No chocar. frenar. Eso tú no lo piensas, o sea, realmente no lo razonas. Ajá. Ya lo traes como de serie, ¿sabes? Sí, sí, O sí. sea, ya cuando aprendes a manejar, pues ya es como que, ok, ¿sabes qué? Pues voy a frenar antes de para no chocar. O bajarte del camión, es como que me tengo Exactamente. que bajar 5 cuadras antes. Entonces, de esto. esta razón, Ajá. Pero es que y- no lo pensamos, es como que lo hacemos, no lo pensamos. exactamente, entonces por eso él nos pone a las matemáticas como Dios, porque necesitamos razonarlo y como Ajá. están en todos lados, es decir, para un edificio, tú no ves los cálculos ahí, pero sí ves el edificio y el edificio está a base, hecho de a matemáticas. ajá, a base de matemáticas, o sea, tú no vas a ver 10 fórmulas de cómo hacer los pilares y no. cómo poner las ventanas, pero realmente para hacer todo eso se tuvieron que hacer cálculos, entonces por eso René Descartes nos pone de esa manera. Y ahora sí, Sí. ¿quieres seguirlo explicando? Creo que te toca. Pero que... Tenemos un poquito de dudas ahí, estamos un poquito Sí. revueltos, amigos. Como qué cosas. Por ejemplo, yo tengo duda en que si esto es cierto o no. Por ejemplo, yo leí que Descartes decía que pues nosotros, para alcanzar el conocimiento, es la razón, no la experiencia. Ajá. Y de que nosotros razonamos porque dudamos. Sí. Ajá, porque es muy Ah, importante la duda. Eso era su método, ¿no? Ajá, dudar. De que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo el árbol y podemos pensar, ¿este árbol es cierto? ¿Existe? O nosotros pensamos, ¿le estamos soñando? Dudamos con nuestra existencia. Sí, porque Pero- no podemos basar todo nuestro conocimiento Ajá, en sí, experiencias. claro. Por eso Descartes decía eso, mencionaba lo de Ajá. que la duda metódica, que se cuestionaba las cosas y decía, pero es que sí lo estoy viendo o no lo estoy viendo. Ajá. Porque él decía eso, no, la experiencia no lo es todo. Y que nosotros no nos tenemos que guiar por lo que pensamos, Ujú. sino tenemos que razonar para poder alcanzar el conocimiento. Sí. Pues sí, es que él tenía una frase que decía, pienso, luego existo, ¿no? Algo O sea, así. es decir, para él era como, tú no te levantas y es como que, digamos, no sé, te levantas y no es como que dices, o sea, primero es como, me voy a levantar, aunque no lo haces, no lo piensas así de que me voy a levantar y voy a hacer esto, pero realmente sí es como que lo piensas, me tengo que levantar, tengo que hacer esto y esto y esto, y primero lo piensas y después lo haces. Lo ¿Por haces. qué? Porque, por ejemplo, no puedes, obviamente tenemos impulsos y tenemos reflejos, es como si te llega una pelota por aquí y alcanzas a verla, a lo mejor vas a meter la mano, Ajá. que es un reflejo, son reflejos, y como cuando te pegan aquí en la rodilla, le pegas así al doctor,
o levantas la rodilla, pues el pie, es como un reflejo. Pero realmente cuando vas a hacer algo lo piensas antes de hacerlo. Ajá. Ujú. Aunque lo pienses muy poco, aunque es algo que realmente no, o sea, no lo cuestiones, sí lo piensas. Porque cuestionar y pensar es diferente. Cuestionar y racionalizar algo Eso es razonar, ¿no? es diferente, sí. Porque cuando tú cuestionas algo, que es lo que él utilizaba como método para su Bueno. método científico, pues. Ajá. Él era como que pues las cosas las cuestionas y es como no des por sentado lo que está ahí. Por ejemplo, si ves tú, hay un caso que es como, bueno, a mí me ha tocado ver mucho, por ejemplo, lo que son como por ejemplo las cosas que según son de madera o que según es metal y así. Y es como, ok, tú lo ves y dices, pues es metal, pero realmente ya lo tocas Exacto. y es como, pues se siente raro, ¿no? Entonces Ajá. empiezas a decir, ok, pues ¿por qué se siente así, tal? Es como ya lo estás empezando a cuestionar Ujú. y te das cuenta que realmente no es madera, o sea, realmente es como una capita que simula la madera y abajo es plástico o abajo es, no sé, foamy o algo así. ¿Y por qué? ¿Por qué descubres esto? No por la experiencia, porque tal vez realmente antes nunca habías tocado madera o simplemente la habías visto. Pero, no sé, pues te lo cuestionas y base al razonamiento, llegas a cierta conclusión de que, ok, ¿sabes qué? Pues sí, ok, tengo experiencia de cómo se siente la madera. Y puedes ver algo y vas a decir, ok, es madera, por tu experiencia. Ajá. Pero si no lo razonas, no te vas a dar cuenta que eso realmente es plástico y no es madera. ¿Por qué? Porque se parece mucho y se ve como madera, pero tienes que ir más allá para darte cuenta si es o no es. Y ahí llegaste a conocer si era madera o no. Sí, Exacto. pues ahí ya lo racionalizaste. Ajá. Y bueno, pues creo que esto es todo por nuestra parte, ¿no? Sí, es todo por nuestra parte, amigos. Muchas gracias. Esperemos que haya quedado un poco claro, más que nosotros, porque realmente a veces también tenemos algunas dudas. Sí. Pero pues queremos darles un poco de nuestro conocimiento. Y Esperemos que les quede algo. les haya quedado más claro todo esto de el empirismo, el racionalismo, y yo creo que en otros episodios les estaremos explicando un poquito más acerca de todos Estos conocimientos de los filósofos. Chicos, duden. O sea, de verdad duden, porque neta que si se quedan con las cosas por sentado, no van a progresar, por así Claro. decirlo. No van a ir más adelante, No van a se van a alcanzar. quedar estancados en ese lugar, porque si no donde las cosas y si dan todo por sentado, al final pues no vamos a tener un avance. No llegas al conocimiento. Entonces duden y equivóquense mucho, y después de esas equivocaciones cuestionense por qué se equivocaron y no solamente se queden ahí y se arrepientan de lo que hicieron, ¿sale? Muchas gracias, Bye. nos vemos.